Buenas tardes, mi nombre es Sofía Carolina Pacheco, soy del equipo 5 y el día de hoy les vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que es la descolonización cultural por parte del filósofo Enrique Dussel. Vamos a enfocarnos en su idea, lo que él pensaba, ya que tiene unos pensamientos bastante interesantes y bastante significativos. Y aunque han pasado los años desde la colonización de América Latina, muchas de sus huellas siguen presentes en nuestra vida cotidiana, no solo en los libros de historia, sino más que nada en la forma en la que pensamos, en lo que valoramos o en el idioma que hablamos y hasta en las ideas que creamos que son supuestamente propias. La colonización no solo ocupó territorios, también invadió nuestras mentes. A esto se refiere la descolonización cultural, un proceso que busca liberar el pensamiento y recuperar la voz de los pueblos que fueron silenciados en su momento. Enrique Dussel, un filósofo argentino radicado en México, fue una de las figuras más importantes en proponer esta reflexión desde América Latina. A lo largo de su vida, Dussel se dedicó a estudiar cómo el poder colonial no terminó con la independencia, sino que siguió vivo en las ideas, en las instituciones y en las formas de entender la realidad. Para él, la verdadera liberación empieza cuando somos capaces de pensar desde nosotros mismos, desde nuestra historia, desde el sur global y no desde que Europa o Estados Unidos nos han enseñado como lo correcto. Su propuesta de descolonización cultural no se trata solo de rechazar lo europeo, sino de construir algo nuevo desde lo nuestro. Su propuesta de descolonización cultural no se trata solo de rechazar simplemente lo europeo, sino de construir algo nuevo desde lo nuestro. Implica cuestionarnos las ideas que nos dijeron que eran universales y mirar críticamente todo lo que hemos aprendido sin preguntarnos de dónde viene, de dónde nos lo enseñaron, de dónde proviene todo esto. Dussel nos invita a dar este paso, a pensar una mirada propia, a reconocer el valor de nuestras raíces y a reconstruir una identidad más libre, más consciente y más conectada con nuestra realidad latinoamericana. Entonces, de esto va a tratar nuestro reporte interpretativo, así que espero se queden y les interese bastante, ya que este tema es bastante interesante y bastante fuerte, ya que nos invita a pensar qué somos, quiénes somos, de dónde venimos, por qué venimos, y las ideas nos invita a cuestionarnos. Entonces, espero les guste y comencemos. Buen día, mi nombre es Itlali Hernández Landa, les hablaré sobre la colonización, la descolonización y en qué coinciden Boaventura y Dussel. La colonización no solo fue llegar con armas y conquistar tierras, sino que también fue una manera de imponer una forma de pensar y de vivir. Europa pues nos trajo sus raíces, su religión, su idioma y su forma de ver el mundo y obligó a que muchas culturas dejaran atrás sus orígenes y su forma de pensar. También nos enseñaron que lo europeo era lo correcto o lo mejor, dejando atrás lo nuestro. Hasta el día de hoy seguimos viendo que muchas veces a lo de nosotros lo dejan ver como algo atrasado, cuando en realidad pues tiene demasiado valor, pero tampoco nosotros les damos el valor que realmente merece. Descolonizar es ver todo eso que somos con otros ojos, es valorar nuestras lenguas, costumbres y formas de pensar. No se trata de rechazar lo de fuera, sino que tenemos que recuperar lo nuestro. Es valorar y entender y sentirnos orgullosos de lo que somos. Es como sanar, es ver que nos impusieron y soltarlos y crecer desde lo que nosotros creamos que es lo mejor, no de lo que ellos nos impusieron. ¿En qué coinciden Boaventura y Dussel? Ambos dicen que la colonización también fue de las mentes porque nos enseñaron a pensar como ellos y muchas veces pues hicieron que nos alejáramos de nuestras raíces. Por eso ambos proponen descolonizar el pensamiento, especialmente en América Latina, para que así podamos construir un futuro desde lo nuestro y de nuestras culturas. Buen día, soy Abril Itzelija Castro y a continuación les hablaré de la parte del artículo que me tocó, que es educar para la liberación, no para la opresión. Aquí hablamos de que la reforma educativa es un punto de importancia para cambiar la visión de la historia y valorar nuestra cultura e identidad. ¿A qué me refiero con esto? Que la educación debería ser más inclusiva al momento de hablar, por ejemplo, de la historia, porque si bien la historia, pues uno puede decir que pasó de cierta forma, no es así para todos. Mientras que una cultura puede decir que la historia para ellos es así, otra cultura puede estarla contando de otra manera. Y es válido porque todos pasaron por distintas experiencias y perspectivas. Aquí lo importante es que esta educación sea inclusiva para justamente conocer de todas ellas. Ahora pasando al siguiente punto, pues tenemos, para tener dignidad de lo propio, hay que saber qué es en sí mismo, afirma Dussel.
Al aprender de aquello que ignoramos, podemos ampliar nuestra perspectiva y conocimiento. Con esto se podría desarrollar una comprensión más profunda de lo que es la realidad. Bueno, aquí a lo que yo le entendí que hacía referencia, es que si nosotros no sabemos qué pasó de nuestra cultura, de nuestra comunidad, de todo eso, no vamos a saber ni quiénes somos nosotros mismos, ni en dónde estamos parados. Pues como ya hemos visto en clase, todo antes de nosotros ya existía. Nosotros no creamos nada nuevo y si nosotros no sabemos qué nos antecedió, ¿cómo vamos a saber quiénes somos hoy en día? Entonces sí es importante pues conocernos para poder entender dónde nos encontramos. Ahora pasando a, la educación puede ser una herramienta para la liberación, es hora de educar para la liberación, no para la opresión. Pues es el tema central de todo esto, que a fin de cuentas, esta educación debería ser capaz de educar para que todos tengamos un pensamiento crítico sobre la información que recibimos, saber cuestionar pues, los poderes y el conocimiento que se nos da y no quedarnos solamente con lo que nuestro mundito nos dice, sino ampliar nuestra mente y conocer más allá. Hoy te quiero hablar sobre lo que aportó a la filosofía latinoamericana Enrique Dussel. Bueno, su aporte principal fue que como la filosofía de liberación, que es una corriente que propone pensar desde las propias realidades de América Latina y no desde modelos como europeos. También critica la modernidad, que esto quiere decir que, bueno, él decía que la modernidad no empezó en Europa con ideas bonitas, sino como la conquista de América. Y eso tiene también su lado oscuro, que es la colonización y la exclusión de nuestros pueblos del sur. Aquí también entra el eurocentrismo e injusticia. También criticó el eurocentrismo, o sea que esa idea de que todo debe guiar en torno a Europa, y en su lugar también propuso como una ética de liberación que escucha al oprimido y busca transformarla en justicia. También vio más allá de la filosofía. Dussel no solo filosofaba, sino también como que conectó su pensamiento con la teología de la liberación y fue muy crítico del capitalismo por las desigualdades que generaba esto. Lo que él proponía era una filosofía desescolarizadora, ética y comprometida con los pueblos excluidos, una filosofía que nace desde el sur y no se conforma con solo criticar, sino que también quiere cambiar la realidad. En resumen, en lo que yo puse en este apartado fue que pues Enrique nos invita como a pensar con nuestra propia voz, desde América Latina, obvio, con conciencia, con justicia, con esperanza, con ética, porque la filosofía también puede ser una herramienta de liberación. Descolonización cultural y lo que Enrique Dussel desea de esto mismo. Bueno, ¿alguna vez se han preguntado el por qué tantas veces sentimos que lo nuestro vale menos? Como si todo lo bueno, lo correcto, lo moderno viniera siempre de afuera. Bueno, Enrique Dussel, un filósofo argentino-mexicano, dedicó su vida justamente a hacernos pensar en eso. Pero no para negar la historia, sino para contarla desde otro lado, desde nuestras raíces o desde nuestro sur. Dussel decía que Europa no solo conquistó con armas, sino también con ideas. Nos enseñaron a ver lo europeo como el modelo a seguir y a ver lo nuestro con desconfianza, incluso con vergüenza. Pero él no se quedó solo con la crítica. Lo que proponía era mucho más profundo. Era construir un pensamiento propio, desde nuestras raíces, realidades, desde lo que somos y vivimos día a día. Bueno, según Dussel, no se trata de copiar modelos que no encajan con nuestra historia ni con nuestras comunidades. Lo que necesitamos es crear soluciones desde lo local, desde lo comunitario, desde abajo, para poder pensar desde acá, no desde allá. Una parte clave de su propuesta fue la educación, pero no una educación que sirva para obedecer o repetir lo que otros dijeron. Él hablaba de una educación que libere, que ayude a recuperar la memoria, a entender el mundo con una mirada más amplia y más honesta más que nada. Decía algo muy claro: para tener dignidad de lo propio hay que saber qué es en sí mismo. Esto también implica enseñar lo que muchas veces se ha silenciado, enseñar lo que muchas veces no hemos podido, nuestras lenguas, nuestras historias, nuestros saberes, no para quedarnos en el pasado, sino para aprender de él y de estos mismos, para valorar lo que somos, lo que hemos sido y lo que podemos llegar a ser. Porque descolonizar al final no es quedarse atrapado en el rencor, es mirar hacia adelante con memoria, es entender que nuestras costumbres, nuestras formas de vivir también tienen valor y que educar, como decía Dussel, también tiene o es resistir de valores. Gracias.
Después de saber sobre las ideas de Enrique Dussel, me doy cuenta que no solo viene de historia, sino que esto se ha visto desde que estamos pequeños, cómo nos enseñan a pensar desde un ideal europeo, un ideal eurocentrista. Me quedo con la idea de que pensar desde el sur no es solo mirar hacia atrás con rencor, sino hacia adelante con conciencia, pensar qué pensamos, pensar con conciencia de lo que hacemos, lo que pensamos, lo que queremos, y pensar siempre sobre nosotros, no sobre cómo nos dijeron que teníamos que hacer las cosas. Entonces me parece muy interesante la idea de Enrique Dussel y me quedo con muchas cosas de él, ya que coincido con muchos de sus pensamientos. Después de haber trabajado en este tema, me queda claro que la descolonización no es algo antiguo o un tema histórico, sino que es algo con lo que tenemos que vivir. Me hizo reflexionar como muchas veces repetimos ideas que fueron impuestas sin darnos cuenta, y lo importante que es recuperar lo nuestro con orgullo. Enrique Dussel no solo criticó lo que estaba mal, sino que nos dio herramientas para poder pensar diferente, vernos desde nuestras raíces y no sobre lo que los demás decían que tenía que ser. Yo creo que educarnos desde lo propio es una forma de resistir e incluso de sanar. Bueno, mi nombre es Abril Leija y a continuación le diré mi conclusión sobre esto que estuvimos trabajando, que pues es básicamente sobre la descolonización cultural. Por Dussel, podemos entender que él, cuando hablaba de descolonización, no solamente se refería a lo cultural, sino que, como él mismo dijo, también se refería a la descolonización de la mente, pues no solamente la cultura es lo que nos mantiene en opresión, sino que también son estas estructuras que deberíamos estar pues debatiendo entre ellas, pues estas estructuras de poder y de conocimiento son a mí las que nos oprimen, pero justamente como esto pueden ser justamente las que nos liberen, que es pues lo que quería dar a entender Dussel con toda su investigación sobre la descolonización cultural. En sí, pues en conclusión, lo que yo saqué era eso, de que tenemos las herramientas justas para cambiar el mundo y dejarnos estas ataduras que nos oprimen y por fin llegar a la liberación. Bueno, y ya como conclusión final de este proyecto, Enrique Dussel sostiene que la colonización no solo fue una conquista territorial, sino un proceso estructural que implicó el encubrimiento del otro, como la negación de la humanidad, la cultura y la racionalidad de los pueblos de América Latina. Según Dussel, en 1492 no solo se marcó el inicio de la colonización, sino que también el nacimiento de la modernidad, la cual no surge de Europa sola, sino se construye desde la explotación y la exclusión de los pueblos colonizados. Esta modernidad se sostiene en un sistema de dominación global que oculta sus raíces coloniales. Dussel critica el eurocentrismo, que es lo que ya había hablado en el anterior video, que impone una visión del mundo que margina como las culturas no europeas y propone en lugar una filosofía de la liberación que reconozca al otro. Parte de las víctimas y promueve una ética de justicia, dignidad y transformación. También su pensamiento nos invita a descolonizar la historia y la cultura para construir un mundo más plural y más humano. Bueno, escuchar a Dussel es en el fondo una invitación a volver a mirarnos como pues, con otros ojos, ¿no? A dejar de pensar que lo valioso siempre viene de afuera y a empezar a reconocer la riqueza que existe en lo nuestro. Es una llamada a no conformarnos con repetir lo aprendido, sino a través de cuestionar, a recuperar la memoria y a construir desde ahí, desde ese pequeño gran punto que ya está ahí marcado. Porque solo cuando entendemos quiénes somos, desde dónde hablamos y qué historia cargamos, podemos imaginar un futuro distinto. Un futuro donde educar no sea solo transmitir, que no solo transmita los conocimientos, sino que sembre, que haga algo más, que pueda sembrar dignidad, conciencia y transformación. Pensar desde el sur no es una moda, es un acto de resistencia y también un acto de esperanza. Esto mismo lo vimos en este mismo taller.